Buenas noches. Mucho se suele decir que los gobiernos locales son la expresión más cercana del Estado a la ciudadanía, pero esa cercanía se manifiesta en medidas específicas que mejoren la calidad de vida a nivel municipal. En el programa de esta ocasión hablaremos con dos alcaldes que aspiran a la reelección sobre las posibilidades de trabajo articulado entre gobierno nacional con los gobiernos locales. También de la relación política de alcaldes con diputados bajo el escenario que existan cambios en la configuración partidaria en la Asamblea y cómo eso podría influir en el financiamiento municipal. No podemos omitir el tema de la gestión de servicios municipales en cobertura, calidad y tipo de administración, además del reto generalizado que tienen los gobiernos locales en ser más transparentes e inclusivos en la participación ciudadana para tomar decisiones e implementar políticas públicas. Bienvenidos a Debate Político. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de Debate Político. En esta oportunidad vamos a hablar de los desafíos de la gestión local en el país. Y es un gusto para mí saludar en esta oportunidad a Juan Pablo Álvarez, alcalde de Soyapango por el Partido Arena. Alcalde, bienvenido. Gracias por el espacio nuevamente, gracias por la oportunidad. Aprovecho a saludar a mi gente en Soyapango, espero que estén bien y bueno, vivamos de esto como una fiesta verdaderamente para el país. Gracias por estar con nosotros, alcalde. También le doy la cordial bienvenida a Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos por el FMLN. Bienvenido, alcalde, qué gusto. Gracias. Un saludo a la audiencia y también muy a gusto con los panelistas. Gracias por invitarme y también un saludo a los marquenses, especialmente en este momento, pero también a todo el pueblo salvadoreño. Gracias por acompañarnos y como es tradición también para este programa tenemos a un representante del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica como un representante de la academia. Y en esta ocasión es un gusto nuevamente compartir mesa con Mario Enrique Sáenz. Bienvenido, Mario, qué gusto. No, muchas gracias. Gracias a ti por permitirnos estar por parte del Senado Consultivo en esto, compartir con los señores alcaldes. Creo que va a ser una interesante jornada. Tendremos una plática muy interesante sobre los temas locales. Y empecemos un poco con esto. Fidel, uno de los temas relevantes es las condiciones del financiamiento de los gobiernos locales. Ha sido un tema recurrente en el transcurso del 2020, inicio del 21 con el tema FODES, pero no solo nos vamos a centrar en eso. Pero inicio con esto, Fidel. ¿Considera usted que el esquema actual de financiamiento que tienen los gobiernos locales debe de ser transformado? Y de ser así, ¿por qué se tendría que transformar? Bueno, yo creo que esta crisis que se ha generado, la no transferencia del FODES ya casi por 7, 8 meses, ¿verdad, Juan Pablo? Demuestra una fragilidad en el tema del financiamiento municipal. Esa transferencia, aunque tiene un respaldo constitucional, aunque ha sido una tradición ya de muchos años de estar como una política de Estado, y que en buena medida se ha ido fortaleciendo, ¿verdad? En incrementos por periodos presidenciales que han sido básicos y fundamentales para el desarrollo local, hoy se ven trasquilados nada más y nada menos que por la conducta de un mandatario, ¿verdad? Entonces creo yo de que hoy es el momento de entrar al debate, tal vez no solo de la acusación y la ilegalidad en la que el señor presidente ha incurrido, porque de eso me imagino, doctor Sáenz, que es abogado, va a tener que dar cuentas tarde o temprano, porque es una violación a la Constitución descarada, ¿va? Porque se dan hasta el lujo de decir que por qué no lo dan, ¿verdad? Y anticipar criterios, ¿verdad? Desde acusaciones infundadas hasta decir lo vamos a dar después de las elecciones, como lo hizo en una reunión el señor ministro de Hacienda. En este país, desde el ámbito de Comures, desde las instituciones, se ha venido discutiendo el tema del impuesto predial, que en buena medida hay estudios sobre eso, que han fundamentado como una vía para darle más autonomía a la recaudación y hacerla más efectiva. Pero en este país somos de los países que en Latinoamérica
la minoría que no lo queremos ni discutir. Siempre hay controversias con la empresa privada, hay controversias con la visión centralista que tiene el gobierno y el Estado en sí. En ese sentido, creo yo de que vale la pena, a partir de esta situación, entrar a un debate y entrar a una discusión seria que permitan que los gobiernos municipales no sean flagelados por una conducta política o por una coyuntura, si quieres, electoral, porque está claro que no quiero venir con deseos de no confrontar, ni acusar, ni nada, pero es difícil, ¿verdad? Pero no pueden las finanzas municipales que están orientadas al desarrollo de la gente, a resolver necesidades que muchas veces son invisibilizadas. La gente que necesita una cantarera, la gente que necesita una callecita digna para accesar a su vivienda, quede prácticamente trasquilada por una conducta preelectoral o por una agenda electoral. Entonces yo considero de que sí es necesario que se discutan otras vías de financiamiento, lo cual no exime de que hay que suprimir el FODES, porque en cualquier país del mundo existe siempre esa transferencia de recursos. En los países del primer mundo hay municipios hasta de 500 personas y esos municipios obviamente no recaudan lo suficiente para esas familias que viven allí. Tienen que tener una transferencia del Estado y todo eso está normado, está bien garantizado. Debemos, a mi juicio, entrar a un debate serio que permitan que para este caso y para lo futuro los gobiernos municipales no sean trasquilados. Hay un aspecto que menciona Fidel, Juan Pablo, y creo que es relevante, es buscar una estructura de financiamiento sostenido para los gobiernos locales, porque lo que se ha visto con el FODES es la dependencia muy marcada de muchos municipios. Otros municipios pueden salir adelante por sus tasas, impuestos o contribuciones, pero es la minoría. Pero si lo pensamos de una perspectiva amplia para la realidad que enfrentan todos los alcaldes y alcaldesas de este país, Juan Pablo, desde su perspectiva, entonces, ¿cómo debería de cambiarse esta estructura o esquema de financiamiento que reciben los gobiernos locales? ¿Qué mecanismos pueden darle más autonomía para disponer de financiamiento y hacer obras de carácter local? Claro, mira, honestamente pensar que desde un gobierno central vas a solucionar absolutamente todo, toda esa problemática que tienen las diferentes comunidades, pensar en una centralización es absurdo. Yo creo que la mayoría de candidatos del partido de gobierno, del partido del presidente, siempre ponen que el presidente va a ser como el que va a solucionar todo. Pero Fidel no me va a dejar mentir que la gente, cuando tiene un problema, no va a tocarle la puerta al ministro o al presidente, llega donde el alcalde. Ahora, imagínate qué va a hacer un alcalde si sus recursos para poder atender esa problemática de a diario no los tiene. ¿Qué va a hacer el alcalde? Comúnmente, y para este caso particular, considero que el Ejecutivo ha manejado de una manera perversa esa parte de financiamiento del presupuesto local al no pagar el FODES. Yo no quisiera pensar, pero cuando de repente escuchas a un señor vicepresidente de la República decir que ha iniciado una nueva guerra, ¿será que todo este complot que vemos de que no se pague la fuente de financiamiento principal para obra, para proyectos, para atender al pueblo de una manera local, no llegue a tiempo? ¿Será parte de eso? ¿O es que estamos jugando, o el Ejecutivo está jugando, a demostrar que el FODES no es necesario como fuente de financiamiento local? Juan Pablo, ya que menciona esto, porque Fidel lo mencionaba y lo podemos ampliar en el siguiente segmento, pero hablaba el impuesto predial. Es un debate, no es un debate nuevo, es un debate que ha estado en diferentes momentos, pero los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, nadie se ha animado a ponerle una discusión a profundidad. Se lo consulto. ¿Usted respaldaría que la próxima legislatura apruebe un impuesto de estas características, el impuesto predial, y de ser así, cuál puede ser el mecanismo más adecuado para su recaudación? Que ese es el otro punto de debate. Fíjate que no es por nada, pero estaba por mencionarte exactamente eso. ¿Será que el Ejecutivo está jugando a desgastar este proceso, este esquema de financiamiento que tienen los gobiernos locales, centralizar esos recursos y crear otras fuentes de financiamiento como nuevos tributos? Yo he estado en reuniones con gente del Banco Mundial
que se ha reunido con el gobierno central, y la gran pregunta es, ¿por qué El Salvador sigue siendo de los pocos países en América que no tienen el impuesto predial? Y yo te digo, desde mi realidad, de mi catastro en Soyapango, en donde después de la pandemia antes me pagaba el 60% de mis 89,000 contribuyentes residenciales, me pagaba apenas el 60%. Hoy con COVID apenas me paga el 40%, es decir, que hay un golpe de 20,000 contribuyentes que no logran pagar sus tributos. Si bajo esta realidad de repente apareciera el Ejecutivo presentando una moción con una nueva Asamblea Legislativa en donde quiere establecer un impuesto predial, yo creería que en este momento no existen las condiciones. ¿Por qué? Porque a más impuestos, peor el monto o tasa que podrían poner, el valor cuantificable, lo que va a suceder o podría suceder, que casi siempre es así, es que a una mayor carga impositiva, menos pagan y más evaden. Ya que lo menciona Juan Pablo, antes de hacer la pues, Fidel, quiero tener su reacción sobre esto, para luego empezar el segundo bloque con el análisis de Mario Enrique. ¿Usted estaría de acuerdo entonces de un impuesto predial o ve los mismos riesgos que Juan Pablo identifica, que no sería el contexto o el momento si se partiera el escenario que la correlación política en la Asamblea sea más favorable para el gobierno? Yo entiendo el enfoque de Juan Pablo y definitivamente no debe de ser un impuesto más. El Salvador necesita una reforma tributaria integral. Se carga mucho al productor, a la empresa privada, se cargan muchos impuestos municipales, renta, hay muchas cosas que en buena medida es a lo que se tiene miedo y es obviamente lo que ha puesto ese muro para no discutir algo. El impuesto predial, como se ha aplicado en otros países, lleva precisamente ese estudio de ser más equitativo. Fíjate que incluso teniendo un impuesto predial no quiere decir que no va a ser necesario el FODES, porque hay ciudades tan pequeñas que el valor o a quienes se les va a aplicar, porque no se les aplica a todos, sino que hay una tabla de acuerdo al valor de la propiedad, a la actividad que se realiza dentro de la propiedad. Y así se aplica. Y imagínate un pueblito pobre, va a salir lo mismo, ¿verdad? El predial no le va a ayudar en nada, ¿verdad? Y probablemente aquí en San Salvador, ¿verdad? Imagínate donde está la mayoría de la actividad económica, el caso también de allá de Antiguo Cuscatlán. Entonces, volverían a existir esas asimetrías. Entonces, debe de ser, no es, aquí viene el predial algo más, porque entonces vamos a golpear entonces al economía ahora después de la pandemia y vamos a tener... No, debe de haber una discusión responsable que permita que se aplique eso, pero con justicia y equidad. Y también que no sea una cuestión que venga a trasquilar la misma situación difícil que tiene el propietario de inmuebles, el propietario de la producción, el propietario de muebles que tienen plusvalía y que le genera riqueza. Pero aquí todo eso está obviado. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar me gustaría iniciar el segundo segmento escuchando el análisis de Mario Enrique. Hay varios insumos interesantes que han surgido solo en el primer bloque para el tema tiene que ver con FODES, impuesto predial, entonces estos aspectos son relevantes tenerlos en cuenta. Tenemos que hacer una pausa, pero siempre agradecemos a Restaurante El Bodegón que nos ofrece sus instalaciones para realizar este debate político. Ya regresamos. Según el Ministerio de Hacienda, al 31 de diciembre de 2019, la deuda pública municipal es de 590.4 millones de dólares. De ese total, el 68% son acreedores, la banca privada y las cooperativas de crédito. 20% son operaciones de titularización. El 5% son sus acreedores, las empresas públicas financieras, y el 7% restante se distribuye en préstamos de empresas no financieras, personas naturales e instituciones estatales, como el Ministerio de Hacienda y el ISDEM. Seguimos en debate político. Mario, es importante escuchar su análisis. El primer segmento ha estado muy interesante, escuchando la postura de Juan Pablo y de Fidel sobre el tema de las finanzas municipales, pero aparece el tema del impuesto predial. Desde su perspectiva, ¿qué condiciones se marcan pensando en la próxima legislatura poner en la agenda de la Asamblea Legislativa este tema del impuesto predial, que ha estado por años, pero que si se pudiese retomar dado el contexto fiscal, pero también de situación de los gobiernos municipales? Fíjate que yo tengo una visión particular, digamos,
una especie de apoliticidad partidaria en términos de lo que puede ser una discusión como esta. Creo que no es este el mejor momento para discutirlo. Estamos en campaña política y por lo tanto creo que hay muchas variables que pueden en un momento dado poner una nube sobre un tema como este. Lo que sin duda se necesita va a ser mucha madurez política de todos los actores políticos en un ambiente como el nuestro, que está bastante polarizado por las circunstancias que puedan estar ocurriendo en este momento. Y en ese sentido creo que de verdad un debate sobre esto necesita la participación también de técnicos, de especialistas que precisamente vengan a determinar que no vaya a haber, por ejemplo, un exceso de carga tributaria. Nosotros estamos hablando de los impuestos. Si no se condena al fracaso. Exactamente, entonces, y viene el problema de elevación, viene el problema del no pago de los impuestos, de tal manera que, en mi opinión, fíjate, en medio de una campaña política, desde la perspectiva eminentemente técnica, como lo vemos desde la academia, no es tal vez el momento más propicio para tener una discusión sobre eso. Sin embargo, evidentemente hay ciertas circunstancias particulares que se pudieran estar presentando que puedan generar en el debate político muchas circunstancias de hecho y de derecho que puedan permitir hacer una verdadera planificación tributaria de carácter municipal. Y yo creo que la campaña misma, los resultados mismos de las elecciones, pueden determinar una especie de sedimento, de cultivo, para que en su momento, en la Asamblea Legislativa, los alcaldes mismos, a través de sus organizaciones, puedan exponer cuáles son las mejores herramientas y la mejor política a seguir en el futuro de este país. Es bien difícil, por ejemplo, más tributos en momentos como este, pues la gente, es impopular, evidentemente la gente lo rechaza. Entonces creo que va a determinar una época de un análisis muy serio, alejado un poco de la mera política de carácter partidario para hacer un análisis como ese. Yo me decantaría por, incluso te lo digo desde la perspectiva de la academia, esperar quizás el debate puramente político y electoral como para hacer un análisis muy serio con los mismos alcaldes también, desde una perspectiva un poquito más académica, más política en el sentido correcto de la palabra. Hay un aspecto ahora, y antes de ya más hacer la transición a otro tema que es clave, los servicios municipales, pero un aspecto, Juan Pablo, es las condiciones de la deuda municipal. Va en incremento en términos generales. Claro, hay municipios que su nivel de endeudamiento es mayor, pero la tendencia se ve al alza. El tema es cómo se llegó a esta situación de endeudamiento y cómo se puede resolver, porque el punto es que se puede convertir en una bomba de tiempo. Solo tengo un dato de referencia, usted me corrige si no es el adecuado para el caso de Soyapango. El dato que tenemos es que al 31 de diciembre del 2019, la deuda de Soyapango era de 5.5 millones de dólares. Entonces, con ese dato en el contexto es cómo se llega a esta situación de endeudamiento, pero cómo se puede resolver. Sí, mira, honestamente, el hecho de administrar bien los gobiernos locales pasa por ordenar la deuda pública que tiene el gobierno local. Nosotros pasamos discutiendo 2 años con nuestros opositores, somos 4 partidos los que gobernamos en Soyapango, y tuvo que pasar una pandemia para que le permitieran a este servidor reestructurar toda la deuda. Nosotros esos 5,5 millones que debíamos en el 2019 estaba conformada aproximadamente por 14 préstamos con diferentes cajas de crédito al 18.5% para arriba. Había un solo desorden en las finanzas. ¿Qué sucedió? Hoy con la pandemia y en vista de la caída del ingreso en algunos meses hasta el 70-80%, hicimos un plan financiero, decidimos que el déficit iba a rondar los 5 millones, decidimos afrontar un compromiso financiero o crédito por 3 millones, pero arreglar esos 5.5 millones en deuda de esa cantidad de préstamos. ¿Qué hicimos? Autorizamos un financiamiento por 8 millones de dólares, en donde reestructurábamos todos esos 5 millones y la diferencia quedaba de soporte para el déficit que ha provocado la pandemia. O sea, renegociaron su deuda. Claro, pero también, es decir, nuestra deuda en este momento es de 8 millones. Yeah. Esos 3 millones fue para cabalear el déficit. Pero por eso te decía, qué injusto que cuando tú estás en el Ejecutivo, si las reglas del juego, la Constitución de la República te establece que parte de ese presupuesto, esa masa monetaria, tú debes de trasladarla a los gobiernos locales por Constitución, no lo hagas. Porque en el caso particular nuestro,
nos deben casi 3 millones de dólares de FODES. Los 3 millones que hemos ido a sacar en pocas palabras en préstamo. Entonces, no estamos teniendo, las alcaldías no estamos teniendo el acompañamiento del Ejecutivo para poder soportar y navegar bien en este nuevo mar por tema de pandemia. Ahora, ¿pero qué sucede? Eso es por un lado. Por el otro lado, tu fuente de ingresos propios, que son las tasas, ¿verdad? Y los impuestos, las licencias, se vienen abajo producto de que la pandemia hizo cerrar. Ahora, ¿cómo empezar a revitalizar la economía si por el otro lado todo ese sector económico requiere un respaldo estatal? ¿Por qué crees que uno como alcalde también, aunque no le corresponde, pero se rasga las vestiduras sobre el tema del fideicomiso de los 600 millones? Imagínate, nosotros tenemos aproximadamente 8,000 contribuyentes entre industriales y comerciantes. Muchos de ellos cerraron meses. O sea, y eso es el soporte del municipio, es el músculo financiero. Pero hoy que quieren reactivarse, los más de casi 12,000 contribuyentes comerciantes pequeños y medianos y micros, no ha habido esa plata del fideicomiso, no ha llegado. Yo estuve en asamblea con el comercio por cuenta propia. Hay casi 7,000 comerciantes por cuenta propia en Soyapango. No han recibido el famoso dinero al fideicomiso. Y los medianos y los grandes mucho menos. Entonces, te digo, yo veo completamente una descoordinación en todo el aparataje financiero del Estado para soportar e inyectar plata a la economía, y obviamente eso es como un motor. Nosotros sí es cierto, las tasas y todo eso ha subido más o menos a un 85% de la normalidad, pero hay un 15% que es déficit. ¿Y sabes qué me preocupa? Que casi cada semana estoy viendo nuevos locales que dicen se alquila. ¿Qué significa? Una empresa con 3, 4, 5, hasta 10 fuentes de empleo que ha cerrado. Entonces, en serio, yo comparto lo que dice acá el profesional. Una vez pasadas las elecciones debe haber un llamado de carácter urgente de las autoridades del Ejecutivo con las municipalidades y con el resto de actores que sean necesarios para replantear la forma en que el país va a poder sobrellevar la crisis económica producto de la pandemia. Ahora, en el caso de San Marcos, Fidel, los datos que aparecen, bueno, no aparecían datos. Entiendo que San Marcos hasta este momento no tiene deuda municipal, o por lo menos para finales de 2019 no aparecía un dato en el registro del Ministerio de Hacienda. No sé si con estos años se hizo. Nosotros no teníamos deuda, pero sí adquirimos un préstamo de corto plazo, porque de hecho calificábamos para un préstamo de corto plazo, 7 meses, que lo asumimos que a partir de noviembre empezábamos a pagar y terminamos de pagar en el mes de abril. De tal suerte que nosotros lo que queremos es que la gestión de este Consejo Municipal no deje deuda al próximo Consejo Municipal. Y ese préstamo que hicimos de $1 millón fue para paliar que no hemos obtenido el FODES y para atender las demandas y los proyectos de la gente. Y efectivamente, ¿vea? Por eso no aparecemos, porque no tuvimos necesidad de que el Ministerio de Hacienda, que de hecho no está dando calificaciones para préstamo, pero sí la ley, por ser un financiamiento de corto plazo, pues nos lo otorgó. Por eso no aparece en el registro. Pero sí, ¿vea? Nosotros en abril, Dios mediante, dejamos la gestión, la dejamos limpia, ¿vea? Y salimos también con un aprovisionamiento que teníamos para una mega obra que teníamos planificada, que por cuestiones de la pandemia dijimos ya no la vamos a hacer, y ese financiamiento también lo orientamos a proyectos. Fíjate bien, quiero hacerle una observación al doctor. Este país, doctor, pasa todos los años, todas las décadas, pasa en discusión política y pasa, la agenda siempre es, la mueve, la política en El Salvador la mueve la agenda electoral, ¿verdad? Los partidos siempre están poniendo y anteponiendo sus intereses partidarios o sus compromisos con no sé quién, voy a decir, y siempre estas discusiones se van postergando o se tiene miedo tocarlas, porque no solo es el tema de entrar a la discusión de un fovial, no. El doctor lo sabe, las mismas leyes de impuestos municipales son un conflicto en este país, ¿ya? Imagínate que yo tengo $2.294.853 que están
por resolución de la Corte, suspendido sus ejecuciones de cobro porque estamos en litigio, porque también la empresa privada y también cómo hemos estructurado cada ley de impuestos municipales siempre entra en contradicción con el empresario, con el productor y siempre prefieren pagar servicios, eso sí le conviene al doctor, le prefieren pagar servicios jurídicos, ¿verdad? Para demandar, para no pagar, ¿verdad? Porque ellos tienen su argumentación y sus derechos. Acepto que las leyes de impuestos municipales tienen muchos vacíos, en muchas situaciones también hemos abusado, por decir así, en cómo hemos planteado la ley de impuestos. Por supuesto, la Asamblea Legislativa tiene complicidad en esto, porque ellos son quienes la aprueban. Entre comillas, en consulta con los alcaldes, pero son más, muchas veces, plagadas de, si quieres, de vendetas y nunca hay unificación, porque en esto debería haber unificación con la empresa privada, con la academia, y anteponer el interés de país, el interés también de lo local, para ser justo, porque imagínate ¿qué gano yo? Y esto es de 3, 4 años, ni siquiera vayan a creer. Mientras tanto no se puede seguir cobrando lo que la Corte ha prácticamente aceptado como un reclamo justo, sí. Para hablarlo en lenguaje. El lenguaje jurídico es otro, ¿verdad? El acto reclamado y no sé qué cosas por ahí. Pero no solo eso, las leyes de impuestos municipales tienen grandes deficiencias. Sirven de confrontación, no sirven para el desarrollo, sino que sirven para una confrontación entre los gobiernos locales, ¿verdad? Con las empresas, ¿verdad? Y luego tenemos, fíjate bien, el mismo FODES tiene una distribución que casi después de 22 años, 24, 23 años de que se incrementó al 6%, está distribuido mal. Okay. ¿Quién ha dicho que en un pueblito necesitan el 25% por administración? ¿Quién ha dicho que eso es lo que necesita Soyapango, que es una ciudad grandota? Entonces, nunca se quiere también estudiar cómo distribuir el FODES de manera equitativa que sea realmente para el desarrollo, ¿verdad? Pero no, nada más, hoy nos está sirviendo nada más para el endeudamiento, ¿verdad? Entonces, todo debe de verse con una visión de país, con un espíritu, si quieres, no partidista, ¿verdad? No de intereses sectoriales, sino verlo en función de lo que necesita lo local y de lo que necesita lo nacional. Hago la pausa, pero al regresar vuelvo nuevamente con Mario Enrique para tener sus reacciones y transitamos al tema de los servicios municipales, porque ese es un tema relevante que la gente también le interesa saber cómo reaccionan los gobiernos locales en la manera que se proveen servicios como recolección de desechos sólidos, o también se ve el tema de mantenimiento de espacios públicos, gestión de mercados, entre otros aspectos. Tenemos que hacer la pausa. Regresamos en Debate Político. Continuamos en Debate Político. Mario, otra vez ha generado varias reacciones interesantes las apreciaciones de Juan Pablo como de Fidel sobre el tema de las finanzas municipales. Una idea que mencionaba Fidel, por ejemplo, es revisión del marco legal municipal porque tiene diferentes vacíos o puede generar candados y no necesariamente ayuda a tener un financiamiento en el tiempo, sino que va obligando a que las alcaldías se endeuden a tasas de interés muy altos y esa deuda se vuelve un ciclo vicioso, básicamente. Mira, yo sí efectivamente he oído de los señores alcaldes aquí unas posiciones muy interesantes y verdaderamente con mucho valor. Está de por medio, por ejemplo, eficientar también la ejecución presupuestaria de los municipios. Ese es un tema muy importante porque pareciera ser, nadie se esperaba una crisis como la de la pandemia y por lo tanto esto ha generado una especie de crisis también de carácter financiero en los municipios, amén de la cuestión puramente política, que eso está por descontado. Pero también entonces se establece la necesidad, y ahora se ve más que nunca, la priorización de gastos e inversiones de los municipios, sobre todo en momentos de crisis. No ha habido históricamente, alcaldes, un ensayo sobre lo que debería de haberse hecho en un momento de crisis como la que se está viviendo, en un momento deficitario por la parte deficitaria en los ingresos por los tributos municipales que se recaudan de todos los obligados al tributo. Yo creo que va a demandar en el país, en la nación, un fuerte sentido de madurez política, de responsabilidad patriótica, hacer un análisis de cuál es la relación, por ejemplo, entre los gobiernos locales y el gobierno central. Una coordinación que no dependa de vaivenes políticos,
sino que dependa de una objetividad y seriedad cómo se debe de manejar las finanzas municipales con la finanza hacendaria global del Estado. Estas cosas que están ocurriendo no pueden ocurrir porque son peligrosas, pueden causar inestabilidad en todo sentido, problemas de salud en los municipios, etcétera. Por lo tanto, yo creo de que también va a haber muchos retos, muchos desafíos para los alcaldes, para los responsables del gobierno municipal, de cómo hacer planificaciones que puedan tomar en cuenta la posibilidad de algunas crisis. Y eso creo que hay que avanzar mucho en eso, alcaldes, porque nunca tampoco nos esperábamos una situación como esta, pero está dada, amén del problema estrictamente de carácter político. Ahora, hay un aspecto, involucra un nuevo tema que es el de los servicios municipales. Fidel, esto ha estado en debate por algunos casos. Santa Tecla, por ejemplo, se ha discutido un poco en el caso de San Salvador. Ya vamos a escuchar a Juan Pablo para el caso de Soyapango, pero le consulto. ¿Usted considera que los servicios municipales como la recolección de los desechos sólidos, la limpieza, los sistemas de videovigilancia y demás, deben ser gestionados vía asocio público-privado o es una tarea que le compete estrictamente al gobierno local? Mira, yo creo que ahí entramos al ámbito ideológico, ¿verdad? Porque por lo general, aunque nosotros quienes somos de izquierda en el Ejecutivo hicimos una práctica mucho del asocio público-privado, pero la derecha es más dada a este tipo de situaciones, ¿verdad? Y si lo ves en los municipios en los que tenemos estos asocios público-privado en temas de videovigilancia, recolección y un montón de cosas, ha prevalecido más en municipios gobernados por Arena. Y ahí viene otra situación. Todos los municipios son diferentes. No puede haber algo igual. Imagínate que si yo comparo las tasas que cobro en San Marcos en relación a las de San Salvador, en relación a las de Soyapango, somos vecinos. Yo soy un municipio que mis vecinos que me bordean son las ciudades más importantes del país. Soyapango, por su alta concentración poblacional. San Salvador, que es la capital. Antiguo Cuscatlán, el único municipio con niveles de primer mundo. Y otros, Santo Tomás, Huizúcar, nosotros somos limítrofe con La Libertad, con el departamento de La Libertad. Y tengo mi realidad. Tengo que andar, no puedo pasar más de $5 en el habitacional, porque si me paso de allí a San Salvador, que anda en un promedio de $11 por habitacional, digamos, ya tasas completas, incluso cobran contribuciones especiales por mantenimiento de parques y todo eso. O sea, mi sector poblacional, que es más popular, es de un nivel, si quieres, económico más bajo, el promedio es de casi $250 por ingreso, por familia. Entonces estamos prácticamente ante un gran desafío. Y obviamente también hacemos basura, y lo hacemos igual que todo el área metropolitana, con otra tipificación de basura, ¿va? Pero al final tenemos que sostener que no podemos golpear la economía de las personas y tampoco trasquilarnos nosotros políticamente. No lo haría usted, Fidel. En su caso no son condiciones. Yo te voy a contar, lo hicimos. Ajá. Nosotros lo hicimos en el 2011. ¿Y sabes qué pasó? Estuvimos a punto de perder las elecciones. Y el tema era, nos subió los impuestos. La gente no sabe ni que siquiera que no paga impuestos, que son tasas municipales. ¿Y sabes qué tuvimos que hacer? Tuvimos que categorizar para aplicar los cobros. ¿Quiénes eran las comunidades más vulnerables? Y ahí las tipificamos por falta de servicio, le pusimos vulnerabilidad socioeconómica, o sea que ahí pagan cierta tarifa de las tasas municipales, aquellos que no tienen servicios, aquellos que están en alta vulnerabilidad socioambiental, pagan menos que aquellos que tienen todos los servicios, no tienen riesgo. Y fue una gran discusión en el Consejo, porque los abogados, no, que ahí dice la ley tributaria municipal que debe de ser igual para todos, que no. Pero bueno, hicimos los malabares, hicimos estudio técnico que nos permitió determinar qué sectores poblacionales, por supuesto, deberían de ser aplicados. Y luego se da un gran problema, que puede haber una colonia, fíjate bien, que tiene todos los servicios, que está bien, sí, pero tiene alrededor comunidades marginales donde la gente no es propietaria de la tierra, gente que ha usurpado, que no tiene agua, no tiene... Entonces, porque tampoco lo podías aplicar, porque tenías que ir caso por caso. Sí. Entonces, ¿cómo nos readecuamos?
nos readecuamos precisamente a cobrarle a quien estaba en mejores condiciones de vida, pagar más que aquellos que están en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, sí se puede hacer. ¿Vean? ¿Y qué pasó? En el siguiente periodo, el único aplauso que le arranqué a la gente cuando tomé posesión fue que les dije que íbamos a revisar el incremento de las tasas. Y la gente feliz. ¿Vean? Te puedes imaginar. ¿Vean? Y la cosa cambió totalmente. Y la gente dijo, vaya, hoy sí, de acuerdo. ¿Vean? Y ahí me reeligieron 2 periodos más. Ya que lo menciona Fidel, y antes de cerrar este Perdón, segmento, para que veas ¿sí? cómo también todas las cosas lo cruza lo electoral, lo cruza el temor, lo cruza también la Y situación. justo lo pongo en este contexto, Juan Pablo, porque de esto que menciona Fidel, porque sé que en el caso de Soyapango se tenía una idea de un proyecto más o menos en el tema muy similar a Santa Tecla para la gestión de recolección de desechos sólidos. Claro. Pero con la experiencia que menciona Fidel, no puede ser que le genere también afectaciones electorales o políticas por la condición de poner una tasa adicional para la recolección de los desechos sólidos o gestionado por un privado. Sí. Mira, nosotros, en base al estudio que hicimos, sí podíamos hacer una transformación sin elevar tasas. Es decir, así como estamos, somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque en este momento el servicio de recolección de residuos es tan ineficiente, cuesta tanto dinero, que con lo que gastamos ahorita alcanza para contratar un privado y que él haga eso de mejor manera. Pero fíjate de que nosotros igual, recuerdo que tuvimos grandes problemas, decían de que íbamos a despedir personas, un montón de cosas, nos cerraron la alcaldía. Posteriormente identificamos que era una forma de desgaste político, pues, o sea, el adversario aprovecha cualquier oportunidad para dañarte. A estas alturas del tiempo el asocio está creado. Ya se mandaron a pedir... Sin incremento. Sin incremento. Ya se mandaron a pedir 20 camiones nuevos. Vamos a arrancar con 300 contenedores, porque la forma de recolección va para de una sola vez ir eliminando colonia por colonia aquellos promontorios en cada esquina de cada pasaje. Ahora, pero sumado a ello, nosotros vemos en el caso de Mides que hoy por hoy toda la basura hay que enterrar donde ellos. Pero producto que el contrato de los 20 años se acabó y negociamos un nuevo contrato, hoy te digo, en los Conacastes vamos a empezar ya el proceso de separación, que la ley de residuos, allá Fidel no me va a dejar mentir, que en el COAMS debatimos la ley de residuos, la llevamos a la asamblea, hoy los residuos tienen una ley, imagínate qué tarde, pero gracias a Dios hay una ley, y esa ley señala que a partir de junio de este año hay que empezar a separar. Nosotros hicimos números, nos cae la pandemia, pero el amor de Dios no nos alcanza para modernizar, para hacer esos cambios. Hicimos unos TDR donde convocamos a diferentes empresas que se ajustaran a nuestros números, no nosotros a los números de ellos. Y gracias a Dios, sí se ha formado un asocio. Estamos a punto de empezar un proceso agresivo de educación para separación y reciclaje. Solo nosotros estamos identificando que nos podríamos ahorrar en todo este proceso aproximadamente entre un 15 y un 20% de los costos de nuestro actual sistema de recolección, sin despedir a nadie. Tengo que hacer la pausa, Juan Pablo, Juan Marco, pero al regresar me gustaría que ampliemos un poco más sobre el tema de las relaciones políticas. ¿Cómo marcan las relaciones políticas de ustedes como alcaldes con el gobierno nacional y si la configuración política pinta un poco como están mencionando las encuestas? Y escuchar a Mario también sobre esto y un balance general de lo que hemos escuchado del trabajo de carácter municipal. Tenemos que hacer una pausa, regresamos en instantes. Agradecemos al restaurante El Bodegón, que siempre nos ofrece sus instalaciones para desarrollar un debate político. Ya volvemos. Nuestro equipo de producción fue a consultarle a diversas personas 2 inquietudes de los temas que abordamos esta noche. La primera, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo que las alcaldías cobren nuevos impuestos para brindarle más servicios? Y la segunda, ¿usted se siente representado o tomado en cuenta en las decisiones que la alcaldía realiza? Estas son sus impresiones. Sería malo porque desde hace un tiempo para acá, desde que yo tengo el conocimiento, han estado aumentando y aumentando las reglas estas que están cobrando. Yo en desacuerdo, porque no se ve el impuesto que cobran, no se ve en la población. En vez de eso aumentan, pero tenemos calles deterioradas,
tenemos parques recreativos todos deteriorados. Entonces, ¿en qué lo invierten? Es la pregunta. Si me van a cobrar más, pero que me digan en qué lo van a invertir, pero que se vea la realidad. Creo que estaría en desacuerdo. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, dependiendo de qué servicios públicos me estaría hablando, ¿verdad? Porque creo que la alcaldía cada vez viene con nuevos proyectos, pero a veces sí se ven a simple vista y a veces no. No. ¿Por qué? No sé, digo que no, porque estamos en un país que en crisis para estar aumentándole las tarifas. Si es para brindarle mejor servicio, que cobren lo que es necesario. ¿No le afecta a usted? No afecta porque si vamos a estar en mejores condiciones. Estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no se vean los servicios públicos que supuestamente realizan. En ninguna forma. ¿Sí? Porque estos señores cuando entraron el dólar, que era el dólar, no pidieron permiso de nada, anduvieron haciendo, ellos lo hicieron a su modo. ¿Sí? Entonces voy a hacer sus cosas y no piden nada, pues. Si le piden solamente, le van a pedir la opinión, van hasta allá al escalón, la gente de ellos, pero la gente de acá, abajo, nada que ver. Yo no me siento ni representado ni tomado en cuenta, porque cuando ellos toman la decisión, vienen y la imponen. En ningún momento pasan una encuesta para decir, miren, esto les va a servir o esto va a mejorar al pueblo en realidad. Simple y sencillamente lo imponen y cuando uno viene a ver, las cosas ya están hechas. En ciertos aspectos no. ¿Por qué? Porque a veces ellos como que tienen ya como su grupo, entonces no a todos nos toman en cuenta en ciertos. Que es importante que también incluyan más a los niños, ¿verdad? En esos proyectos y a los jóvenes también. No, ¿Por qué? desconozco, casi no las veo. Hay veces los consultan. ¿En Sí. qué momento les consultan a ustedes? Cuando hay alguna reunión de movilización de moverlos, toman en cuenta. No me piden ni mi opinión tan siquiera. ¿Por qué? No nos convocan ni somos un sector que no está bien representado. Muy bien, último segmento de debate político. Un tema que no queremos pasar por alto son las relaciones políticas que marcan un poco para los próximos años en función de la ciudadanía. Empiezo con Fidel. Fidel, ¿cómo, digamos, de ser reelecto, cómo pretendería usted gestionar la relación con el gobierno nacional, considerando todos los conflictos que se han dado por la pandemia, por los fondos FODES, por la gestión de proyectos y con un escenario que pinta que una asamblea legislativa que va a tener una correlación favorable para el gobierno? ¿Cómo gestionaría usted esa relación política entre el gobierno nacional con su gobierno local, en este caso en San Marcos? Bueno, yo te digo de que lo único que me invade es la incertidumbre, porque yo tenía mucha esperanza de que el arribo del presidente Bukele, que venía de hacer un ejercicio en el gobierno local, nos iba a permitir un lenguaje más fluido y, si quieres, más efectivo en relación en esa relación gobiernos municipales, gobierno central. Pero surgió todo lo contrario. El señor presidente ha sido centralista y antimunicipalista. O sea que esa situación no me pone en perspectiva qué significaría una cuota de poder más de la que puede tener ahorita, que se le otorgó a través de tener el Ejecutivo. O sea, sin embargo, creo yo que está obligado, después de pasar esta frenética carrera electoral en la que él ha entrado, porque yo quiero decirlo claramente, el presidente entró desde que tomó posesión allá en la Plaza Cívica, que ahí estuve yo, no sé si estuvo Juan Pablo, ¿ya? Arrancó una carrera frenética preelectoral, ¿ya? Que le ha dado buenos resultados porque los sondeos tienen a la Asamblea Legislativa 50% de la culpa de lo mal que han hecho los diputados y, por supuesto, el otro 50% lo ha abonado él. Y en el caso de las municipalidades, esta situación y esta conducta de coartarnos en el tema del financiamiento municipal a través del FODES ha demostrado que el señor presidente no tiene deseo de coincidir con nadie, sino de imponer nada más sus políticas. No sé cómo va a ser porque los sondeos también establecen que van a haber muchos gobiernos municipales de Nuevas Ideas. No quisiera pensar de que entonces les va a dar el FODES a los de Nuevas Ideas
y no le va a dar el FODES a la oposición. Sería una tragedia, ¿verdad?, que no tendría. Pero ¿sabes qué? He llegado a pensar que lo puede hacer. O sea, es más, temo de que lo haga, ¿verdad? Aún, fíjate que los gobiernos plurales permiten la participación de todos los partidos, ¿verdad? Pero si tú ves San Salvador, los candidatos de Nuevas Ideas salieron diciendo que lo que menos necesitan es el FODES, ¿verdad? Una cuestión, ¿verdad?, que perdona a los señores que no saben lo que hacen, ¿verdad? Me resta un par de minutos para escuchar a Juan Pablo sobre esto. ¿Cómo haría usted de ser reelecto? ¿Cómo gestionaría la relación política con el gobierno y con una asamblea legislativa? En principio, solo pongo el escenario que fuera favorable para el presidente Bukele. Claro, mira, el alcalde no es más que el administrador del municipio, de esa gran empresa que afecta a todos en un territorio. Nosotros estamos obligados a insistir a trabajar en equipo. Nosotros en Soyapango, al menos con ANDA, que al principio les caímos mal porque los presionamos mucho, pero logramos hacer trabajos en equipo. No me estás preguntando, pero en el norte del municipio existe un lugar que se llama Finca Chantecuán. Nosotros lo hemos hecho parque, tiene más de 49 manzanas. A nadie se le había ocurrido hacer exploraciones para agua. Nosotros lo hicimos y hoy desde un terreno municipal se están perforando 3 pozos. Ya le estamos dando agua a 50,000 personas de ahí y le vamos a dar a 150,000 personas. Sí. Soyapango ha sufrido por el agua. Tuvimos que presionar, pero al final nos escucharon. Nosotros comúnmente utilizamos la ley de procedimientos administrativos para hacer con respeto las peticiones a las diferentes instancias. Si no nos hacen caso, cerramos la calle, ¿verdad? Y ahí sí nos hacen caso, pero son últimas instancias. Yo creería de que... Digamos, para que sí, autorizara a ANDA. Exacto, para que trabajen con uno. Pues yo creo que sí vamos a poderlo trabajar. En seguridad hemos trabajado mucho. Si ves Soyapango ya no se oye en primera plana los muertos y todo eso, los ensabanados, ve ahí en la carretera de Oro. Pero es porque hay una articulación de trabajo. Que hoy por el proceso electoral la mayoría de las instituciones se distancian de uno, es cierto. Pero yo creería que al pasar el proceso, pues volvemos a trabajar. Porque yo creo que la gente debe entender una cosa. No importa si el partido A gobierna la alcaldía y el partido B gobierna está en el ejecutivo. Si no trabajan de la mano alcaldía y gobierno, los municipios jamás se van a desarrollar. Entonces, ese es el mensaje. Hay que trabajar en equipo y si no, buscar las instancias para hacerlo. Cierro entonces con el análisis y la valoración final de Mario Enrique Sáenz. Rápidamente, fíjate que la participación de los alcaldes ha sido interesante porque ha puesto en perspectiva no solo los problemas que se han visto, sino que implícitamente hacen un diagnóstico de cuál es la situación y cómo se debería mejorar. Nosotros desde la perspectiva de la academia, sin duda alguna, demandamos como parte del pueblo. Se necesita una madurez política de carácter histórico que privilegie el buen sentido del gobierno local y por supuesto el buen sentido del gobierno nacional. Y por eso deben de haber relaciones institucionales claras, en donde el marco legal esté muy ordenado para que esa relación institucional privilegie la necesidad de la población, no privilegie sectores políticos o privilegie una determinada entidad gubernamental en un momento dado. Y por el otro lado, al privilegiar el interés de la población, entonces también el servicio de las municipalidades, el servicio del gobierno central mismo, va a ser sentido por la población en la demanda que tienen de la satisfacción de sus derechos. Yo me imagino que a ustedes en las alcaldías tienen muchos reclamos, tienen mucha demanda de la población a la que ustedes gobiernan localmente. Y en ese sentido, al privilegiar también relaciones institucionales claras, legislación clara que establezca de manera definitoria las competencias que cada una de las entidades políticas, en el buen sentido de la palabra, tienen, en esa medida se va a poder gobernar con mucho más orden. Por eso es que, Carlos, de verdad la academia debería de hacer un diagnóstico sobre la base de todas estas situaciones, no de un evento político electoral, porque entonces se puede distorsionar el análisis, sino la academia debe hacer un diagnóstico de cuál es la situación del marco jurídico constitucional y del factor político. Yo creo que no hay que dejarlo de lado, pero también entonces hacer proyecciones de carácter nacional. No se trata de que gobierne el FMLN, que gobierna Arena o que gobierna otro partido político. Próximas elecciones, vota. Haz valer tu opinión a través de las urnas. Ejerce tu derecho a decidir por diputados y alcaldes. En este 2021,
Vota. Elegimos a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa y en el Parlamento Centroamericano. Infórmate de sus propuestas y ejerce un voto crítico. Canal 33 te brindará toda la información que necesitas conocer para votar mejor. En el 2021...